Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente los saludamos. Vamos a continuar con la serie de exposiciones en el cual estamos revisando las actividades y factores que influyen para el rendimiento del cultivo del maíz. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la población ideal que se debe establecer en número de plantas por cada una de las hectáreas, claro, para obtener excelentes resultados. Vamos a iniciar recordando que en la escuela primaria nuestros maestros nos enseñaron el proceso de la fotosíntesis, en el cual consiste en que las plantas a través de las raíces obtienen sales minerales del suelo, lo trasladan a través del tallo y lo llevan hacia las hojas, de manera tal de que allí queden expuestas a la luz solar y que aprovechen esa energía en transformar esas sales minerales en compuestos más elaborados que le sirven de alimento a la propia planta, a terminar su fisiología en cuanto a florear bien, en cuanto a formar bien el fruto, y en el caso del maíz que obtengamos mazorcas grandes, pesadas y hermosas. Vamos a tratar ese tema hoy. Muy bien, vamos a hablar entonces de la importancia que tiene la fotosíntesis en nuestras plantas de maíz y en nuestro cultivo de maíz. Para esto me voy a leer de dos ejemplos. Voy a comparar la raíz de nuestra planta de maíz como si fuera un minero. Este minero va a tener que tener su espacio, esta raíz, este minero va a tener que tener su espacio vertical y va a tener su espacio horizontal. El vertical tiene que ver con la cantidad de suelo que le va tocando. Y el vertical, la profundidad al cual va a llegar. Por eso es importante dejarle a cada plantita un espacio adecuado, y también es importante que preparemos bien el suelo para que nuestra raíz, nuestro minero, tenga acceso a bien hondo y se pueda desarrollar bien nuestra planta, para que de ahí obtenga las sales minerales, las conduzca a través del tallo y los mande hacia las hojas. Ahora, vamos a estar en las hojas. Es importante que se conduzca la mayor cantidad de sales minerales. Estas sales minerales las va a obtener del propio suelo y del propio fertilizante que nosotros le vamos a agregar. Ya teniendo los sales minerales en las hojas, entonces ahora ya viene el trabajo de la otra parte de la fotosíntesis, en cuanto a que las hojas tengan que recibir la cantidad de luz que nos va a proporcionar el sol, y que la transforme precisamente en energía de convertir esas sales minerales en productos o en sustancias más elaboradas que van a servir para nutrirse la propia planta, para florear y para dar fruto. Es importante el ejemplo ahora, el cubrimiento de las hojas en una hectárea, lo voy a comparar como si fuera una celda fotoeléctrica o fotosintética, para ser más claro. Necesitamos que la cantidad de luz de primavera y verano en que se desarrolla nuestro cultivo, de todo el sol que incida en esa hectárea, que no perdamos ni un solo rayo que se vaya directo al suelo, sino necesitamos que esté totalmente cubierto. Ahora, tiene que estar cubierto, pero no se tienen que estorbar. No tiene que estar tapando uno con otro, sino que tenga precisamente la distribución adecuada, y nuestra celda fotosintética esté completamente cubierta, para que toda la cantidad de luz y toda la cantidad de energía sea aprovechada. Y entonces nuestras hojas verdes, llenas de sales minerales y con energía, captando toda la energía del sol, sea capaz de transformar de manera poderosa, de manera eficiente, esas sales minerales en sustancias nutritivas, para que crezca más nuestra planta, para que floree adecuadamente y para que forme frutos grandes y frutos sobre todo pesados. Ese es el trabajo que va a hacer la fotosíntesis en nuestra planta de maíz. Muy bien, entonces, ¿cuántas plantas por hectárea? El riego se sugiere que se pongan de 8 a 9 plantas por metro lineal, dependiendo de la surcada. Normalmente la surcada que se utiliza es de 75 centímetros o bien de 80.
Y en riego se sugiere que sean de 6 a 7 plantas por metro lineal. Les estamos proyectando una tabla donde especifica el número de plantas por cada metro lineal y cuántas nos da por hectárea dependiendo de la surcada. ¿Por qué más plantas en riego? Cuando utilizamos riego, bueno, pues porque tenemos la oportunidad de ponerle más fertilizante, tenemos la oportunidad de activar ese fertilizante con el riego y si en un momento dado se retirara el temporal, vamos a tener la oportunidad de regar y lograr que nuestras plantas accesen más rápido o más eficiente el fertilizante que le estamos agregando. Y en temporal, debido a lo incierto, normalmente no ponemos tanto fertilizante o ponemos menos fertilizante y nuestras plantas tienen que tener más espacio para que puedan nutrirse de esa manera. Muy bien, ya determinamos la cantidad de plantas que vamos a poner por metro lineal y por hectárea. ¿De qué dependió de esa? Bueno, de la decisión que tomamos, pero también va a depender del híbrido que nosotros decidamos sembrar. Hay híbridos de porte bajo, hay híbridos de porte medio, porte alto, hay híbridos que en su estructura tienen las hojas más verticales o tienen las hojas más horizontales, y entonces, conociendo ese híbrido, es que vamos a determinar cuántas plantas por metro lineal. Lo más importante viene aquí. Yo creo que esto es el punto más fino y más importante en la siembra del maíz: calibrar el equipo. Tenemos actualmente sembradoras de las tradicionales de bote o hasta llegar a las sembradoras de precisión. No importa cuál usemos, al final de cuentas tenemos que calibrar y tenemos que lograr que nuestra sembradora vaya tirando las semillas que vamos determinando. ¿De qué va a depender? ¿Qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado cuando adquiramos la semilla, pedirle a nuestro proveedor que nos dé semilla toda del mismo tamaño para que pasemos una sola calibración y sembremos ya calibrado. Y tenemos que fijarnos, si nos venden semilla de distinto tamaño, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado que cuando haya cambio de tamaño de semilla, tengamos que checar nuevamente la calibración. Me ha tocado ver en ocasiones que la sembradora tiene muchísimos platos y ninguno le queda. Pues no importa, si nos gastamos unos 200 pesos extras y hacemos los platos de acuerdo al tamaño de la semilla, yo creo que es una buena inversión, una pequeña inversión, pero muy buena. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestra sembradora nos dé el número de plantas que estamos requiriendo. Ahora, tenemos que, ya calibramos, ya vimos que las está tirando, pues tenemos que estar checando frecuentemente. Tiene que estar el tractorista sembrando y nosotros tenemos que estar detrás de él para estar checando que vaya cayendo a la distancia y que vaya cayendo a la profundidad. Y sobre todo, cuando vaya y venga, tenemos un indicador, es que los botes tienen que llegar casi al mismo nivel. Significa que están tirando la semilla los botes adecuadamente. Me ha tocado ver que va y viene o da varias vueltas y extrañamente resulta que un bote ya se vació casi todo y el otro sigue completo. Significa que estamos cometiendo el error de no sembrar adecuadamente. Es importante entonces poner mucha atención en la calibración y ver que estamos sembrando adecuadamente. Vamos a mencionar los tipos de siembra que se dan en riego. En riego se da a tierra venida, siembras en seco, siembras en pata de trigo, pata de avena, en labranzas de conservación y alas, que le llamamos alas. En temporal queremos hacer énfasis en la siembra de temporal, ya que tenemos que tener cuidado
de hacer una buena siembra. Conocemos agricultores que tiran la semilla aquí un mes, 2 meses antes para estar prevenidos en cuanto llueva, la semilla reciba la humedad y le adelanten unos cuantos días. He visto ese tipo de siembras con mucho éxito, pero también he visto ese tipo de siembras que a veces se pierde todo. ¿Por qué? Bueno, la semilla dura mucho tiempo en el suelo, con las altas temperaturas, se baja mucho la humedad, hay mucho daño por roedores, pero a veces sucede que se viene una lluvia, baja hasta donde está la semilla y lo que hace es que la vacía, así le llamamos, y la hace germinar, pero ya no vuelve a llover y esa siembra se perdió. Ahora tenemos una gran ventaja, ahora tenemos la ventaja de internet. Antes el pronóstico casi siempre le fallaba, ahora ya no tenemos ese problema. Vamos a fijarnos cuando quiera empezar a llover, vamos a fijarnos en el internet para ver cuánta lluvia anuncia y entonces con más certidumbre hacer nuestras siembras de temporal. Otras consideraciones que debemos de tomar en cuenta para determinar la profundidad al que vamos a poner la semilla es las características propias del suelo. Dependiendo de las características de nuestro suelo, pues vamos a depositar en esa profundidad. Una vez ya sembrado, se usa mucho pisar la siembra con el tractor, se usa mucho solamente pasar un riel, pasar una rama, derrumbar el surco y otras actividades. Estas actividades se tienen que hacer, o este complemento se tiene que hacer de acuerdo al tipo de suelo, y normalmente los tractoristas que ya tienen muchísimo tiempo trabajando en esa zona o los vecinos saben qué es lo que procede en esta tierra, y tenemos que ser muy cuidadosos en estar investigando y aprender qué es lo que vamos a hacer después de la siembra, de manera tal de que evitemos hacer un tipo de tapar o darle tratamiento de post siembra para que nuestra nacencia se dé de manera adecuada. En temporal, todo el mundo ya sabemos que la semilla va más o menos de manera tal de que la humedad lo alcance y no necesita ninguna otra actividad más que sembrarla adecuadamente y que llueva. Lo importante en el éxito de nuestra siembra es la nivelación del terreno. Si tenemos nosotros una nivelación bien hecha de nuestro terreno, el agua de riego va a ser fácil de conducir y va a mojar de manera pareja. Y la humedad va a llegar a todo nuestro terreno y le va a llegar parejo a toda la semilla, vamos a tener una nacencia pareja. Lo mismo es en el temporal, va a llover, va a mojar y se va a mojar parejito. ¿Qué sucede si estuviera desnivelado? Vamos a correr el riesgo de que en algunas partes bajas se encharque el agua, se ahogue, o como decimos por acá, se apozole, y las partes altas del terreno es probable que no se mojen bien y que no alcance la humedad de la semilla, lo que va a propiciar que vamos a perder mucha planta, ya sea por ahogamiento o por falta de humedad. Entonces, esta práctica de la nivelación del terreno es tan importante que gobiernos de cada estado han implementado estos programas de nivelación, y nos damos cuenta que la mayoría de los agricultores, cuando menos en el Bajío, sus terrenos están bien nivelados, y por ese aspecto normalmente no tenemos pérdida ni de plantas ni de siembras de manera completa. Ya sembramos las semillas que habíamos establecido adecuadamente por metro lineal y por hectárea. Hay una práctica importante que se da en la siembra de riego y también en el temporal. Resulta que terminamos de sembrar y resulta que muchas veces con la pisada y con las cadenas que le ponemos atrás y a veces una ligera cultivada, se va la mayoría de las malezas que quedaron del ciclo anterior, pero otras ocasiones no. Entonces tenemos que
si con la práctica de pisar y de arrastrar no se van todas las malezas, tenemos que invertir en acabar con esas malezas que quedaron del ciclo pasado. Y para esto se puede, ya que esas malezas, como ya tienen 1 o 2 meses creciendo, seguramente las descuidamos y antes de que nuestro maíz germine, esas malezas ya van a estar bien grandes. Por eso es adecuado que tengamos mucho cuidado. Y si no es mucha maleza la que quedó, pues lo podemos controlar con el asador. Pero si se quedó mucha, podemos utilizar herbicida no selectivo, como es el caso del glifosato. Podemos disolver 4 litros de glifosato por tambo y aplicarlo si las malezas quedó en forma total en todo terreno, pues hacer una aplicación de cobertura total. Y si no, pues lo que tenemos que hacer es estar aplicando en los manchones que quedaron. Recomendamos utilizar el glifosato en malezas que ya quedaron muy grandes porque el glifosato nos asegura de que lo va a matar y lo va a acabar hasta en la raíz. Pero si nos quedaran malezas que tienen poco tiempo y no están muy enraizadas, podemos utilizar diurón más paraquat con 2 litros por tambo que disolvamos, y también lo podemos hacer en cobertura total, o bien nada más atacamos los manchones que se quedaron después de la siembra. En nuestras siembras de temporal, y ya sabiendo qué cantidad de malezas salen, ya sea de hoja ancha, ya sea de hoja delgada, o bien la combinación de ellos, y ya sabemos qué especies, es lo que vamos a hacer. Normalmente nosotros sugerimos que pongamos un herbicida preemergente. Normalmente nosotros usamos 2,5 kilogramos de atracina en 200 litros de agua y le agregamos 2 litros de Gesaprin Combi, y lo hacemos en cobertura total, dependiendo del tipo de suelo que tengamos, para cuando llegue la humedad y todavía no nazca nuestro maíz, nuestro herbicida se incorpore. Es importante que ese herbicida tenga humedad inmediata, no más allá de 7 días, para que funcione adecuadamente, y así vamos a lograr que nuestra germinación y nuestra emergencia de maíz venga sin maleza. Recuerden que el objetivo principal de esta exposición es primero tener la población adecuada y llegar con esa población a cosecha. No nos podemos permitir estar perdiendo planta por descuidos. Tenemos que llegar con el número de plantas que determinamos y que nos germinaron, tenemos que llegar a cosecha. Allí radica precisamente el éxito de nuestro trabajo, el éxito de nuestras aspiraciones. Tenemos el cultivo de riego y tenemos la necesidad de regar. ¿En qué momento regar y cómo regar? Ahora, repito, tenemos un gran apoyo que es el internet. Si nuestras plantas en riego están requiriendo riego o humedad, tenemos que estar viendo en el internet qué nos reporta el servicio meteorológico del gobierno, para que nosotros tomemos la decisión de regar o no regar. Antes nos pillaba mucho la lluvia, porque regábamos y enseguida llovía, pero ahora ya no. Ahora tenemos que valernos de esa herramienta. Repito, porque es importante, tenemos que llegar con todo el número de plantas que proyectamos a la cosecha. Y entonces los enemigos inmediatos que tenemos para eso son las malezas y son las plagas. Hay un principio que es muy importante. Si combatimos a tiempo la maleza, no vamos a gastar mucho dinero en el herbicida o en el plaguicida, porque vamos a estar revisando a diario. Si en nuestro cultivo viene lo que llamamos pelillo, o sea, la maleza recién nacida y nosotros la identificamos, estoy seguro que con bien poca dosis lo vamos a controlar y lo vamos a terminar. Acuérdense que la maleza viene por generaciones. Si nosotros terminamos el pelillo o lo que nos viene incipientemente lo terminamos,
cuando venga la otra generación y si sembramos adecuadamente nuestro maíz, ya va a sombrear esa maleza y no va a haber necesidad de volverlo a aplicar, a menos de que tengamos una mala siembra, de que no tengamos cobertura que cubra las malezas. Seguramente vamos a estar todo el ciclo combatiendo las malezas. Lo mismo sucede con las plagas. Tenemos que estar frecuentemente revisando nuestras plantas. Nosotros ya conocemos en general qué tipo de plaga le ataca a nuestro cultivo. Ya sabemos que le ataca el trips, ya sabemos que le ataca el cogullero, ya sabemos que le ataca la diabrótica, ya sabemos que le ataca el gusano elotero, ya sabemos que le ataca el pulgón del follaje, pero vamos a estar al pendiente, vamos a estar revisando frecuentemente, vamos a cruzar nuestro cultivo revisándolo para que en cuanto nosotros tengamos presencia de esta plaga, inmediatamente podamos controlar, hacer las aplicaciones, y si las hacemos a tiempo, es bien seguro que vamos a gastar poco dinero en comprar el producto y en aplicar para que tengamos un buen control de malezas y de plagas. Ahora, no nos vamos a confiar. No vamos a decir, bueno, aplicamos hace 4, 5, 6 días, 7 días. Tenemos que regresar y tenemos que buscar de nuevo. Y si tenemos otra vez reincidencia de malezas o de plagas, volver a aplicar. Pero siempre a tiempo. Me ha tocado en la práctica profesional que vienen los agricultores y nos dicen, oiga, ¿qué le aplico a mi cultivo? Fíjese que es atacado por cogollero. Y vamos y vemos que prácticamente toda la parcela está atacada y muchas veces ya tremendamente dañada. A veces lo único que nos da por decirles es, pues lo único que le tienes que aplicar son los santos óleos, porque ya no hay remedio. Insisto en que hagamos las revisiones periódicas para que no nos sorprendan ni las malezas ni las plagas. Las desventajas de no tener una siembra uniforme, de no tener las plantas suficientes nos quedan claros, y en esos claros obviamente no se va a aprovechar la energía solar. En esos claros no nos va a durar la humedad, que ya sea por riego o por lluvia. En esos claros nos va a crecer maleza, y no solamente va a crecer maleza allí, sino que va a crecer a las entradas de nuestra parcela. No se va a aprovechar el fertilizante adecuadamente, seguramente lo van a consumir las malezas, y en general vamos a tener poco rendimiento. Otro error que se comete es que al no calibrar bien se van 2 o 3 semillas, caen en un solo lugar, y en lugar de las 2 o 3 semillas que cayeron juntas, vamos a tener un espacio, vamos a tener una parcela rala, vamos a tener una parcela amontonada, y que de verdad no nos va a dar un buen rendimiento. Ya por último, voy a hacer un ejemplo. Imagínense que que tengamos que tener 100,000 plantas por hectárea, y si esas 100,000 plantas nos pudieran dar 10 toneladas, es un solo ejemplo. ¿Qué sucedería si llegaran nada más con 75,000 plantas? Teóricamente estaríamos cosechando 7,5 toneladas, pero no, porque la afectación de esa mala siembra no nos va a dar el rendimiento proporcional, sino se va a ir más abajo. Por eso es importante que lleguemos con el número de plantas que establecemos y que las establezcamos bien a la cosecha, y así vamos a llegar con un buen rendimiento. Este es el tema de hoy. Les pido que se suscriban, les pido que estén atentos a otros temas que vamos a seguir tratando en este canal. Muchas gracias por hoy.